arriba y la horizontal. Muy bien. ¿Me ayuda con la lectura, en este caso, de ángulo de depresión, Damaris Herráez? Es el ángulo que se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y la horizontal, ¿verdad? Entonces, para obtener los ángulos de elevación y de depresión, primero lo que hacemos, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos en primer lugar una horizontal, ¿verdad? Y si me indican, ángulo de elevación, la horizontal hacia arriba, ¿verdad? El ángulo sería, este sería el ángulo, ¿verdad? Que me está indicando, que le voy a llamar alfa, ¿verdad? Y desde la horizontal hacia abajo, ¿cómo se llama? Ángulo de Depresión. Ángulo de depresión, que le voy a llamar beta. Muy bien, ¿verdad? Entonces, así se obtiene los ángulos de elevación y depresión según un ejercicio. Siempre primero trazamos la horizontal y observamos qué me indica mismo, si el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. ¿Sí? Y para ello vamos a construir, vamos a resolver un problema con respecto a ello. Bueno, aunque este problema no me indica sobre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, pero lo vamos a, en este caso, vamos a ver primero un problema de trigonometría, ¿sí? En primer lugar, vamos a leer el problema y me va a ayudar con la lectura Charlie Chiriboga. Un hombre observa desde el suelo de la torre de un edificio de 23 metros de altura. Si el ángulo que forma la visual es de 45, ¿a qué distancia por X del edificio se encuentra el hombre? Ok. Me dice, un hombre observa desde el suelo. Un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio, ¿verdad? Eso me está indicando la torre de un edificio de 23 metros de altura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre para los problemas de, en este caso, trigonométricos, aplicamos una figura de ilustración, ¿sí? Ubicamos aquí que este sea el suelo, ¿verdad? Este sea el suelo. Y vamos a graficar en primer lugar, ¿sí? La torre, perdón, el edificio. Este va a ser el edificio, ¿verdad? Este va a ser el edificio. Y me indica que un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio. ¿Sí? La torre de un edificio. O sea que arriba del edificio, ¿qué hay? Una torre, ¿verdad? Vamos a ubicarla de esta manera. ¿Verdad? Bueno, yo lo voy a dibujar de esta manera. Entonces, ahí está la torre de un edificio, pero indica que un hombre la visualiza, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar el hombre. Por aquí lo vamos a graficar, ¿sí? Vamos a hacer a la persona. Bueno, más o menos así. Bueno, no soy experto dibujando, pero ahí está la persona, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Aquí se encuentra la persona y la persona dice que visualiza. Entonces la persona visualiza, ¿sí? Desde aquí va a visualizar la persona, ¿verdad? A la torre de un edificio. ¿Verdad? Y también indica que el ángulo, perdón, que la torre mide 23 metros. Entonces, aquí voy a indicar que la torre mide, toda esta torre que está aquí, de aquí hasta el edificio,
mide 23 metros, ¿verdad? También me indica que la visual, primero vamos a formar en este caso, la horizontal. Vamos a indicar la visual, que es la horizontal de visualización, ¿verdad? Esa es la horizontal. La visual que forma, o sea, si el ángulo que forma la visual es de 45 grados, o sea, el ángulo que va a formar la visual con la horizontal, ¿sí? Va a ser de 45 grados. Eso me está indicando el problema. Aquí va a medir 45 grados. Siempre grafico la horizontal con respecto a la visual, es el ángulo, en este caso, que me indica el problema. Y me dice a qué distancia del edificio se encuentra el hombre. O sea, me indica a qué distancia, o sea, me indica este que está aquí, ¿verdad? Esto que está ahí, eso me indica, ¿verdad? Entonces, yo voy a dirigirme que en este caso, como no me indican la altura de la persona, me voy a dirigir que la visual está en la base del edificio. O sea, está de la siguiente manera. Está de la siguiente manera. Ok, aquí vamos a graficar. Sí, aquí está inmerso la torre. De esa manera, la visual está aquí. La visual está aquí, es de 45 grados. Ya, algo muy importante. Ya. Aquí tengo primero la visual, ¿verdad? De 45 grados. Aquí me está indicando que desde el edificio, ¿sí? Hasta donde está la persona, mide X, ¿verdad? Y ahora, si nos damos cuenta en el problema, me está indicando que vamos a observar bien. Dice, un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio de 23 metros de altura. Ya, aquí está mal entendido lo que yo indiqué. Quiere decir que la torre y el edificio miden toda esa cantidad, ¿verdad? La torre y el edificio miden los 23 metros de altura. Eso me está indicando el ejercicio. Sí, porque me indica, un hombre observa desde el suelo la torre de un edificio de 23 metros de altura. O sea, en este caso, desde el edificio hasta la torre mide 23 metros de altura, como lo voy a indicar aquí. ¿Y qué me piden encontrar? Me piden encontrar la distancia X del edificio en que se encuentra el hombre. O sea, me piden la distancia donde está el hombre con respecto al edificio. O sea, este lado o este cateto. Ahora, aquí vamos a utilizar una razón trigonométrica, una función trigonométrica, ¿verdad? Ya entendido el problema, graficado el problema, lo que vamos aquí a resolver es, en este caso, el triángulo formado por la gráfica. Sabemos que, obviamente, todo edificio está perpendicularmente. Por lo tanto,
23 metros está identificado por la línea vertical. La línea horizontal está identificado por la X, porque esa es la ubicación de la persona. Y los 45 grados está identificado por la visual y la horizontal, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta con respecto al ángulo, ¿qué tengo? ¿Catetos o tengo la hipotenusa? Catetos, ¿verdad? Con respecto al ángulo, ¿qué cateto es el 23? Con respecto al ángulo de 45 grados, ¿qué cateto es el 23? Adyacente. Opuesto. Es el opuesto. Verán que siempre cuando el lado está al frente del ángulo, es el opuesto. Ya les he indicado eso. Es el opuesto. ¿Y X? ¿Qué sería X? Adyacente. Adyacente, ¿verdad? Adyacente. Adyacente, ¿verdad? Entonces, ese sería, en este caso, X. ¿Y cómo se llama la razón trigonométrica con respecto al ángulo de 45 grados que es opuesto sobre adyacente? ¿Cómo se llama la razón trigonométrica? Tangente. Tangente, muy bien. Entonces ubico tan de 45, así analizo los triángulos. Tan de 45 grados es igual al lado opuesto, que en este caso 23 metros, sobre el lado adyacente, que es X. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí entendieron el análisis del triángulo? Sí, profe. Ok, prosigo. Ahora solo tengo que resolver. Y para resolver, cuando tengo tanto en una ecuación, en el lado izquierdo solamente una cantidad y en el lado derecho otra cantidad, lo que hago a la cantidad que no tiene denominador, ubicarle sobre 1. Siempre. Y lo que vamos a hacer, multiplicar en X. ¿Sí? Multiplicar en X. E indico, como quiero despejar X, ubico X igual. Siempre el número que va con la X, va en el denominador. Siempre. El número que va con la X o con la incógnita que voy a encontrar va en el denominador. Y los otros dos números van multiplicando en el numerador. Pero como es fácil multiplicar 1 por 23, ¿cuánto me da? 23. 23 mismo, ¿verdad? Ahora, tengo que sacar la tangente de 45. ¿Dónde saco esa tangente de 45? De los triángulos notables, ¿verdad? Eso hay que recordar, los triángulos notables. ¿Qué me indica la tangente de 45 en un triángulo notable? Sabemos que el triángulo notable de 45 grados, ¿sí? De 45 grados es igual a 1, 1 y la raíz de 3. Perdón, y la raíz de 2. Ahora, ¿cuánto sería la tangente de 45 según este triángulo? ¿Cuánto sería la tangente de 45? 1. 1, muy bien, porque es lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, 1 sobre 1, 1. O sea que la tangente de 45 vale 1. Y todo número dividido por 1, ¿qué es igual? Al mismo número, 23. Al mismo número, 23, ¿verdad?
y ahí quedaría la respuesta del valor de la X. ¿Sí? Entonces tengo que aplicar todo este procedimiento, pero los triángulos notables ya ustedes deben de aprendérselos. ¿Sí? ¿Cómo es el triángulo de 45? ¿Cómo es el triángulo de 30 y 60? ¿Y cómo es el triángulo de 37 y 53 grados? Eso ya deben de ustedes aprendérselos. Quiero saber si hay alguna pregunta. O sea, los tipos de triángulos que yo les enseñé la clase pasada. ¿Sí? Aquí tenemos los tipos de triángulos. ¿Verdad? Profe, mañana va a enviar el PDF, ¿verdad? Hoy mismo les envío el PDF, sí. Ya los triángulos ustedes deben de saberse de memoria para un ejercicio de esta magnitud. Prosigo con otro ejemplo. Aquí sí ya me va a indicar ángulo de elevación, ¿verdad? Me va a ayudar con la lectura. Me va a ayudar con la lectura la señorita Sánchez Juliana. En un momento dado, un avión se encuentra a 4 metros al oeste de un observador y a una determinada altura desde la horizontal si el ángulo de elevación de 37 grados determina la altura del avión en ese momento. Muy bien. Dice que en un momento dado un avión se encuentra a 4 kilómetros al oeste de un observador. Vamos a dibujar un avión. Pongamos que el avión esté en esta dirección. Sí, bueno, le voy a hacer lo que corresponde a un avión. Bueno, más o menos este es el avión. Va con una trayectoria horizontal, ¿verdad? Va con una trayectoria horizontal. Pero indica que el avión, si aquí le aplico una perpendicular hacia abajo, hacia el suelo, supongamos que aquí está el suelo, ¿verdad? Este es el suelo, la simbología del suelo. Me indica que aquí está un observador, o sea, el observador quiere decir una persona, ¿verdad? Aquí está el observador. ¿Sí? Que está a 4 kilómetros al oeste. Bueno, sería lo contrario, pero bueno, lo voy a dibujar de esta manera. ¿Sí? Que está a 4 kilómetros al oeste. ¿Qué quiere decir esto? Que el avión, ¿sí? Al momento de aplicarle la perpendicular, en este caso una perpendicular hacia el suelo, siempre debo aplicar perpendicular. Dice que en este caso la persona se encuentra a esta distancia. Como me indica el problema, a 4 kilómetros. Ahí está, a 4 kilómetros. Y obviamente el ángulo que forma, ¿sí? Siempre la visual la voy a indicar, obviamente no va a ver con los pies, ¿verdad? Pero siempre la visual la voy a indicar con respecto al suelo, siempre. Porque esta es la horizontal, ¿verdad? Entonces, dice que en este caso, la persona lo visualiza desde aquí, ¿verdad? Pero para formar el triángulo, siempre lo voy a formar con respecto al suelo, ¿sí? La visual que forma, ¿sí? Obviamente, como indiqué, aquí está la persona, ubicando la visual, ¿verdad? Aquí está la persona ubicando la visual. ¿Sí? Ahí está la persona ubicando la visual. Esta es la horizontal y esta es la visual de la persona. ¿Y qué me está indicando? Que forma un ángulo de elevación. Como forma un ángulo de elevación, ¿dónde lo va a formar el ángulo? ¿Con respecto a quién? ¿Dónde va a estar el ángulo? ¿Aquí?
¿Dónde va a estar el ángulo? Abajo. Exactamente, porque el ángulo tiene que ser formado ¿por quién? Por la horizontal y la visual de la persona. Aquí debe estar ubicado el ángulo, ¿verdad? Porque eso me está indicando que siempre los ángulos se forman con respecto a la visual de la persona. Si me dice ángulo de elevación, tiene que ser con respecto a la visual, que es esta, lo que está con negro, y la horizontal es lo que está con rojo. Por lo tanto, aquí va a estar el ángulo de 37 grados. ¿Verdad? Ahí está el ángulo de 37 grados. ¿Y qué me piden encontrar? La altura. La altura, que la voy a indicar con la letra H. Eso me piden encontrar, la altura. ¿Verdad? Aquí tengo la distancia de 4 kilómetros que está desde la perpendicular del avión hasta donde está la visual de la persona. ¿Sí? Entonces, así voy a formar el triángulo. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el triángulo aparte para tener una mejor perspectiva. ¿Sí? Saco el triángulo aparte. Voy a formar, en este caso, siempre tengo que formar un triángulo rectángulo. Ubico aquí el ángulo de 37 grados, porque eso me está indicando. Aquí es 37 grados. Aquí están los 4 kilómetros. Y aquí está la altura, en este caso, que me piden encontrar la altura H. Ahora, ¿qué función trigonométrica con respecto al ángulo de 37 grados tengo que cumplir? Vamos a ver. Este ángulo de 37, ¿qué está al frente? H, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese lado? Lado opuesto. Opuesto, muy bien. Lado opuesto, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el que está, o sea, el de 4 kilómetros? Con respecto al ángulo de 37. Adyacente. Adyacente, muy bien. Adyacente. ¿Y cómo se llama esa razón trigonométrica opuesto sobre adyacente? ¿Cómo se llama? Tangente. Tangente. Tangente, muy bien. Siempre en la mayoría de los ejercicios lo que voy a aplicar es la tangente. La mayoría. No quiere decir todos. Tangente de 37 grados. ¿A qué va a ser igual la tangente de 37 grados? H sobre 4 kilómetros. A H sobre 4, ¿verdad? Sobre 4 kilómetros en este caso. ¿Sí? Y siempre a la razón trigonométrica le voy a indicar sobre 1, ¿verdad? A la función trigonométrica le voy a ubicar sobre 1. ¿Para qué? Para multiplicar en forma cruzada y poder despejar la incógnita H. En este caso, siempre el número que va con H va en el denominador. ¿Qué número iría en el denominador? 1. El 1, muy bien. ¿Y qué números irían en el numerador? Tangente de 37 y 4 kilómetros. Muy bien. Voy a indicar primero el número, primero es el número y después es la razón trigonométrica que va multiplicando. Ubico el puntito y ubico en este caso la tangente de 37 grados, ¿verdad? Ahora, tenemos que formar el triángulo de la tangente de 37, en este caso el triángulo de 37 grados, ¿verdad? Voy a indicar el triángulo aquí, aparte, ¿sí? Aquí era 53, ¿se acuerdan? Aquí era 53. Aquí era 53. Aquí era 37. ¿Cuánto sería el lado horizontal? ¿Cuánto sería el valor? 3. 3, muy bien. 3. Siempre cuando está con el 53 grados va a ser 3.
y el que está con el 37 grados sería 4. ¿Cuánto sería la hipotenusa? 5. 5, muy bien. Ahora, solo me fijo en el ángulo que me indica aquí, que es el de 37 grados, ¿verdad? ¿A qué es igual la tangente de 37? 3/4. 3/5. Tangente. 3/4. 3/4, muy Un bien. 3/4. Cuando en el denominador está 1, no lo ubico, ¿sí? No lo ubico. Ahora lo que voy a ubicar es por el valor de la tangente de 37. ¿A qué es igual el valor de la tangente de 37? 3/4. 3/4, porque es opuesto sobre adyacente. Y al multiplicar 4 por 3/4, ¿cuánto me queda? Sencillo. Multiplico 4 por 3 y lo divido para 4. O haría lo siguiente. Simplifico el 4 del numerador con el 4 del denominador, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el resultado? 3. 3 kilómetros, ¿verdad? 3 kilómetros. Y ese sería el resultado de la altura del avión con respecto al suelo. Quiero saber si estuvo entendido, ¿sí? El ejercicio, que primero lo tengo que hacer en función gráfica, después lo tengo que ubicar aparte para poder analizar qué tipo de razón trigonométrica tengo que aplicar. Luego, al ubicar siempre sobre 1 a la razón trigonométrica, multiplico en X. Y siempre la incógnita que está con el número pasa en el denominador y los otros números multiplicando en el numerador. Luego que hice eso, voy a utilizar el ángulo notable de 37 grados con respecto al triángulo 3, 4, 5 para, en este caso, sacar la tangente de 37 grados. Como indiqué, cuando el denominador es 1, no tengo necesidad de ubicarle sobre 1. ¿Sí? Quiero saber si estuvo entendida la explicación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Hay alguna pregunta que tenga que hacer a alguien? Por favor, hable ahora. ¿Hay alguna pregunta? Dígame. Bueno, si no hay preguntas, voy a proseguir con los problemas. Por favor, Douglas, Damaris, Samara y Daniel, activen sus cámaras. Damaris, Samara y Daniel. Bueno, creo que Daniel me dijo que tenía un problema. Pero Damaris y Samara, por favor, activen sus vídeos. Bueno, prosigo con los problemas. Vamos con el siguiente problema. Me va a ayudar con la lectura Jeremy González. Jeremy, activa tu vídeo, perdón, tu audio. Bueno, creo que tiene un problema Jeremy. Me ayuda con la lectura Josué Herrera. Un piloto de un barco observa al vigia de un faro con un ángulo de elevación de 30 grados. Si la altura del faro es de 135 metros, calcular la distancia del faro al barco. Ok. Entonces, aquí me está indicando que un barco, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Un barco, obviamente, bueno, por aquí, más o menos de esta manera. Dice que un piloto de un barco, ubiquémoslo aquí al piloto. Bueno, más o menos de esta manera. Un piloto de un barco, aquí tiene el volante. Un piloto de un barco, vamos a hacerle también, bueno. El faro
Un faro se encuentra obviamente como una isla pequeña, ¿verdad? Aquí vamos a ubicar, en este caso, la tierra, el suelo, y aquí mismo vamos a ubicar un faro. Un faro es una torre, ¿verdad? Es una torre. Vamos a hacerla de esta manera. Ahora, me indica que un piloto de un barco observa al vigía de un faro con un ángulo de elevación. Los vigías siempre están obviamente en la parte superior del faro, ¿verdad? Pongámosle por aquí está el vigía. Está aquí el vigía. Obviamente el vigía quiere decir que es el que está viendo si se acerca un barco, en este caso al faro, ¿verdad? Con la luz que ellos transmiten. Entonces, me indica que desde aquí, obviamente desde aquí, hasta donde está el vigía, dice que lo observa con un ángulo de elevación. Obviamente, como yo les indiqué, ¿sí? Siempre lo voy a hacer con respecto a la horizontal. Esta es la horizontal, ¿verdad? Esta es la horizontal, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la observación desde aquí. ¿Sí? Con respecto a la horizontal. ¿Estamos? Entonces, como dice ángulo de elevación, ¿dónde va a estar los 30 grados? ¿Entre el vigía y la torre o entre la horizontal y la visual? Entre la horizontal y la visual. Exactamente, entre la horizontal y la visual. Aquí va a estar el ángulo, en este caso, de 30 grados. ¿Verdad? Y me dice, si la altura del faro es de 135 metros, entonces 135 metros va a estar ¿dónde? En la altura del faro, ¿verdad? Y me indica calcular la distancia del faro hasta donde está, en este caso, hasta donde está el barco. Y le voy a llamar cualquier letra. Puedo llamarle letra X, ¿verdad? Incógnita X. ¿Sí? Y me pide calcular esa distancia. Y para ello, lo que yo voy a hacer es dirigirme con respecto a un triángulo cualquiera, ¿sí? Un triángulo con respecto al gráfico. Voy a mostrar el gráfico con respecto a este triángulo para ayudarme mucho mejor, ¿verdad? Aquí me está indicando que es un ángulo de 30 grados. Esto vale X y esto vale 135 metros. ¿Sí? Y esto vale 135 metros. Por lo tanto, debo de saber qué razón trigonométrica tengo que cumplir, analizando con respecto al ángulo, ¿sí? ¿Qué razón trigonométrica? La que tiene la raíz cuadrada de 3. No, primero la función trigonométrica. Tangente. Primero me voy a regir aplicando la tangente a mi ejercicio, en este caso, ¿verdad? Como indiqué, la mayoría de los ejercicios aplico tangente, pero no quiere decir que siempre voy a aplicar la tangente. Tangente de 30 grados es igual, ¿a qué es igual la tangente de 30 grados? 135 metros sobre X. Muy bien, o sea, al lado opuesto, que es en este caso 135 metros, sobre X, ¿verdad? Sobre X. Ahora, para despejar X, siempre a la razón trigonométrica le voy a ubicar sobre 1, ¿verdad? ¿Y cómo multiplico? En forma de X.
Al multiplicar en forma de X, ¿cómo sería despejado en este caso la X? ¿Qué ubico en el denominador? La tangente de 30. Muy bien, la tangente de 30. ¿Y qué ubico en el denominador? 135 por 1. 135 por 1, que es igual a 135, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar con respecto al triángulo notable. Vamos a ver, el triángulo notable tiene aquí 60 grados y acá 30 grados, ¿verdad? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 3. Cuadrada de 3. No, vale 2. ¿Cuánto vale la base? 1. 1. ¿Y cuánto vale la altura? Raíz Raíz cuadrada de 3. cuadrada de 3. Ahí sí, raíz cuadrada de 3. Ahora, tengo que aplicar tangente, ¿verdad? ¿A qué es igual la tangente de 30 grados? ¿A qué es igual la tangente de 30 grados? 1 sobre 3. 1 sobre 2. 1 sobre 1 sobre la raíz cuadrada de 3. 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Como en el denominador me va a quedar una fracción, aquí le voy a ubicar sobre 1, ¿verdad? Porque vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1 sobre la raíz de 3. ¿Por qué le ubiqué a 135 sobre 1? Porque en el denominador me quedó una fracción, ¿verdad? Y aquí voy a aplicar extremos con extremos y medios con medios. Siempre extremos con extremos, al multiplicarlo, me va a quedar en el numerador, y medios con medios, al multiplicarlo, me va a quedar, en este caso, en el denominador. O sea, voy a multiplicar la raíz de 3 por 135 metros sobre 1 por 1, 1. Como ya indiqué, el 1 no es necesario de ubicarlo cuando está en el denominador. Y ahora, vamos a multiplicar cuánto es la raíz cuadrada de 3 por 135. Para su conocimiento, la raíz cuadrada de 2, esto debe de sabérselo de memoria, porque obviamente lo vamos a utilizar en las raíces, ¿verdad? En los triángulos notables. La raíz cuadrada de 2 es 1,41. 1,41 aproximadamente. Y la raíz cuadrada de 3 es 1,73. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar, la raíz cuadrada de 2 es 1,42 creo, o 1,41. Bueno, ahí lo revisan ustedes. Creo que es 41. Ya. Bueno, la raíz cuadrada de 3 lo reemplazo por su valor, o sea, 1,73 lo multiplico por 135. Ahora sí, ya el 1 no lo pongo como denominador, porque sabemos que siempre todo número dividido por 1 me queda la misma expresión. Ahora, ¿cuánto es multiplicado 1,73 por 135? 256.55. 250 56,55 metros. ¿Sí?
¿Está correcto en este caso el resultado de la distancia? ¿Me confirman los demás estudiantes? Profe, a mí me salió 233,55. 233,55. ¿A los demás estudiantes? Lo mismo, 233. Sí, claro, lo mismo. 233. Bueno, vamos a hacerlo por la mayoría. 233. ,55. ¿Verdad? Entonces, quiero saber si ya está rectificado eso, Dagna. ¿Está rectificado? ¿Ese es el resultado? Sí, profe, ese es. Ok, muy bien. Entonces, como indiqué, no vamos a utilizar la calculadora. La calculadora no la vamos a utilizar nosotros. Todos los cálculos es manualmente, ¿verdad? Porque todos estos números son resultados ya conocidos. Entonces, la raíz cuadrada de 2 es 1,41 y la raíz cuadrada de 3, 1,73. Son datos ya, en este caso, conocidos, como los triángulos notables, ¿verdad? Son datos conocidos en la cual podemos hacer, en este caso, sin utilizar calculadora, ¿verdad? Si utilizamos la calculadora aquí, raíz de 3 por 135, me va a quedar un resultado aproximado. ¿Por qué un resultado aproximado? Porque la calculadora te indica todos los decimales, que es de la raíz cuadrada de 3, te ubican 9 decimales. A partir del 73, 7 decimales más, que te indica un valor aproximado a este. Pero cuando usted lo multiplica solamente por 2 decimales, ¿sí? Obviamente no te va a quedar la misma aproximación, ¿sí? Pero algo parecido te queda. Lo importante que el número entero no cambie. Eso sí, el número entero nunca va a cambiar si ustedes lo comprueban por su calculadora, ¿sí? Pero como les dije, todos los cálculos que vamos a hacer solo lo vamos a hacer en forma manual, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿Está entendido? Por favor, los que entendieron el problema, alcen la mano. Muy bien, muy bien. Sánchez Juliana. Ok, ok. Muy bien. Muy bien. Samara y Zumba, por favor, activen sus vídeos. Muy bien. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Ese ejemplo lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ese ejemplo lo van a hacer ustedes. Por favor, trabajar con el ejercicio que en unos 5 minutos lo reviso. Estoy observándolos a cada uno de ustedes para ver si lo están ejerciendo. En este caso me indica que un electricista sube en un poste, observa a su ayudante que está en el piso a 25 metros del pie del poste, con un ángulo de depresión de 60 grados, me indica. Calcular la altura del poste.
Siempre hay que hacer un dibujo correcto para poder entender el problema. Bueno, ¿cómo sería el dibujo? ¿Alguien que me explique cómo sería, cómo les quedó el triángulo? No quiero el dibujo, sino cómo les quedó el triángulo. Quiero saber cómo les quedó el triángulo. ¿Verdad? Dice que aquí arriba del poste, este va a ser el poste, ¿verdad? Lo voy a indicar de esta manera. ¿Verdad? Este va a ser el poste. Este va a ser el suelo. ¿Verdad? Dice que aquí está su ayudante. Aquí está su ayudante. ¿Verdad? Y acá está la otra persona subido en el poste, ¿verdad? Así más o menos. Bueno, ahí está el poste y aquí está la otra persona subida en el poste. ¿Verdad? De aquí yo tengo que trazar primero la visual. La visual siempre va a ser la horizontal. ¿Verdad? La visual siempre va a ser la horizontal. Ahora, perdón, la horizontal en primer lugar, tengo que indicar, ¿verdad? La horizontal. Ahora, la visual es donde yo estoy mirando hacia abajo. Entonces, ¿dónde va a estar el ángulo? ¿El ángulo dónde va a estar? Entre la horizontal y la visual. ¿Dónde va a estar el ángulo? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. ¿O acá? ¿El de rojo o el de azul? El de azul. El de azul, muy bien. El ángulo no va a estar dentro del triángulo, ¿verdad? El ángulo va a estar siempre va a estar entre la visual y la horizontal. Esta es la visual, ¿verdad? Y siempre tengo que trazar la horizontal para dirigirme con respecto al ángulo, ¿verdad? Ahora, el ángulo está fuera del triángulo y siempre el ángulo debe estar ¿dónde? Entre la visual y la horizontal. Exactamente, pero está muy bien aquí como lo estamos explicando. ¿El ángulo dónde está aquí en este caso? Fuera del triángulo. O sea, el triángulo es todo lo que está con azul, ¿verdad? Y obviamente el ángulo no debe estar fuera, sino ¿dónde? Dentro del triángulo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo ubico dentro del triángulo? Indico una ley del paralelismo. Cuando yo tengo dos rectas paralelas, ¿sí? Con respecto a una secante, ¿sí? Con respecto a una secante, los ángulos alternos internos son iguales. O sea,
¿Qué quiere decir este? Este ángulo que está con la horizontal y la secante o la línea inclinada, este ángulo que le voy a llamar alfa, va a ser igual al ángulo interno de la horizontal con respecto, ¿sí? La horizontal con respecto a la secante. Si nos damos cuenta, si se dan cuenta que este ángulo es igual a este ángulo, si se dan cuenta que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Observen, esta es la horizontal y esta es la secante, ¿verdad? Forma un ángulo alfa. Vamos con el de abajo. Esta es la horizontal y tengo la misma secante. Forman el mismo ángulo, forman el mismo tamaño de ángulo. Por lo tanto, el ángulo externo es igual al ángulo interno. Por eso se llama ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces, si observamos, esta horizontal es paralela con respecto al suelo. Siempre la horizontal va a ser paralela con respecto al suelo. Como la horizontal es paralela al que, en este caso, al suelo, 60 grados, ¿dónde también va a ser igual? En la parte donde está el compañero. Exactamente, muy bien. Aquí también va a medir 60 grados. ¿Por qué mide 60 grados? Por los ángulos alternos internos. ¿Sí? ¿Cómo es eso de los ángulos alternos internos, profesor? Cuando yo tengo dos paralelas y las paralelas están intersectadas o intersecadas entre una recta llamada secante inclinada, ¿verdad? El ángulo que forma la horizontal con la secante, este ángulo es externo, con respecto al ángulo que forma una horizontal que es paralela a la primera, con respecto a la misma secante, vienen a ser iguales. O sea, que el ángulo externo es igual al ángulo interno. Y por lo tanto, los ángulos alternos internos son iguales. ¿Por qué se llaman internos? Porque obviamente están formados por una misma horizontal. Obviamente, si nos damos cuenta, esta horizontal es distinta, obviamente es distinta porque está en otro sitio, pero tienen la misma pendiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la misma pendiente? Tienen la misma dirección. Son paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando siguen una misma dirección y entre ellas no se chocan. O sea, no se intersectan. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si por dos rectas paralelas pasa una recta secante? Indica que el ángulo alfa, o sea, el ángulo externo, interno de la horizontal 1 con respecto a la secante o a la recta inclinada es igual, este ángulo es igual a, en este caso, a la horizontal 2, que es paralela a la horizontal 1, que corresponde al ángulo de la horizontal con respecto a la misma secante. O sea, los ángulos son iguales. Quiero saber si me entendieron la explicación de ángulos alternos internos. Profe, una duda. Dígame, Dayo. ¿El ángulo externo es necesario ponerlo o puedo omitir ese paso? No, sí lo tengo que ubicar. ¿Por qué lo tengo que ubicar? Porque tengo que saber de dónde sale ese ángulo. ¿Sí? Entonces, como me dice que con un ángulo de depresión, el ángulo de depresión no lo miro hacia arriba, sino lo observo hacia abajo. ¿Qué indiqué con respecto a los problemas? ¿Sí? ¿Qué indiqué con respecto a los problemas? Siempre tengo que indicar la horizontal con respecto al observador. Esa horizontal es invisible. ¿Sí? Y cuando me diga ángulo de elevación, es la horizontal con respecto al observador, o sea, la visual. Y si me dicen ángulo de depresión, es la horizontal con respecto a la visual. ¿Sí? A la línea visual, que obviamente son líneas invisibles. Quiero saber si está entendida la explicación con respecto, ¿sí?, a ángulos alternos internos.
Ok, entonces quiero saber, me imagino que solamente esa era la duda de ustedes, ¿verdad? Y observamos que me indica que se observa que su ayudante está en el piso a 25 metros del pie del poste. ¿Dónde mide 25 metros? La hipotenusa. No, El piso. el piso, el suelo, ¿verdad? Es donde está el poste hasta donde está el ayudante. Eso quiere decir 25 metros. Es donde está el poste y donde está el ayudante. Este es el ayudante, ¿verdad? Ahora, el que está en el suelo es el ayudante. Ahora, ¿qué me indica? Calcular la altura del poste. O sea, me piden calcular en este caso cuánto vale el poste y le voy a ubicar H. Le puedo ubicar H, le puedo ubicar en este caso X, ¿sí? Ahora, según este triángulo que está aquí, ¿qué función trigonométrica tengo que aplicar? Tangente. Tangente. Asimismo ubico la tangente del ángulo que me está indicando. Sería la tangente de 60, porque ese es el ángulo con quien yo voy a trabajar. Tangente de 60 grados es igual. Tangente de 60 grados es igual. ¿A qué es igual la tangente de 60 grados? H sobre 25 metros. Muy bien, H sobre 25 metros, porque es lado opuesto y el lado opuesto de 60 es, en este caso, H. Y el lado adyacente, en este caso, es los 25 metros, ¿verdad? Para poder despejar H, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la razón trigonométrica siempre ubicarla sobre 1. ¿Por qué hago eso? Porque tengo que multiplicar en X, ¿verdad? Al multiplicar en X, ¿cómo sería despejada H? ¿Cómo sería despejada H? Sería tangente de 60 grados por 25 metros sobre 1. Muy bien. Tangente, o sea, primero voy a ubicar el número y después la razón trigonométrica. Siempre primero va el número, en este caso 25 metros, por la tangente de 60 grados sobre 1, ¿verdad? Y ahora vamos a recordar nuevamente el triángulo notable. ¿Qué triángulo notable voy a recordar? El triángulo notable de 60 grados, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí era 60 grados? Aquí era 30 grados. ¿Cuánto era el valor de la hipotenusa? 2. Muy bien. Dos. La base. 1. 1. Uno. ¿Y la altura? Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Al aplicar tangente, en este caso de 60, ¿qué es igual a tangente de 60? Raíz cuadrada de 3 sobre 1. En conclusión, ¿cuánto me quedaría? Raíz cuadrada de 3. Solamente 25 por la raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Porque sabemos que todo número dividido para 1 me queda el mismo número. ¿Y a qué es igual la raíz cuadrada de 3? 1,73. Muy bien. O sea, 1,73. voy a multiplicar 25 metros por 1,73, ¿verdad? ¿Cuánto resulta el producto de 25 por 1,73? Profe, a mí me quedó 43,25. ¿Eso quedó, Gabriel? La multiplicación. Dígame, profe. Sí, profe, eso queda. ¿Cómo quedó, Sí, Gabriel? Y profe, Sí, eso profe. queda. 40. Sí, ese es el resultado.
Pero indíqueme nuevamente. 43.25,25. 43,25. ¿Verdad? 43,25 metros, ¿verdad? Entonces, ese sería el resultado de ¿quién? De la altura del poste, ¿verdad? Entonces, el único desconocimiento que tenían ustedes, que ya lo saben, ¿sí? Y obviamente lo expliqué al inicio, que siempre tengo que trazar la horizontal, siempre, ¿sí? Y la visual. Al aplicar la horizontal y la visual, entre la horizontal y la visual, está el ángulo en este caso de depresión. Pero como este ángulo no está dentro del triángulo, tengo que aplicar que entre dos rectas paralelas que pasen por una secante, se indica que el ángulo que está aquí es igual al ángulo que está, en este caso, dentro del triángulo. Nuevamente indico, el ángulo externo es igual al ángulo interno. Son ángulos alternos internos en la cual estamos aplicando, ¿verdad? Son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a este problema? No, profe. No, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a explicar este problema que está aquí. Este de aquí sí es un